el 90% de los millonarios lo son gracias a la propiedad inmobiliaria. Ya tengo la explicación de por qué no lo soy yo. Bienvenidos un día más a La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Hoy voy a tratar un tema en el que yo voy a ser la primera que aprenda un montón, que es el tema del sector inmobiliario. Y nos vamos a alejar un poquito de todo lo que vemos ahora en redes sociales y todo lo que se está vendiendo continuamente, y nos vamos a sentar con un inversor real, alguien que lleva trabajando e invirtiendo en el sector inmobiliario desde hace ya muchos años y que sabe de lo que habla. Y luego además también tiene pues, otros negocios que comentaremos al final y bueno, le gusta meterse en jaleos básicamente. Entonces, lo primero, Julio, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y muy buenos días. Fundador de Key & Rent para gestión de apartamentos de interés vacacional tanto en Alicante como en Madrid y bueno, gran inversor inmobiliario desde hace ya muchos años. Me gustaría que hablásemos un poco de cómo funciona el sector inmobiliario en España y sobre todo también todas las oportunidades y cómo se ve realmente, no desde la teoría sino desde la práctica. Entonces, quiero empezar preguntándote cómo llegaste a vivir del sector inmobiliario. Pues mira, fue un camino largo y constante que yo no me esperaba porque estaba en la universidad estudiando una ingeniería mecánica y yo siempre he sido de intentar entender cómo funciona todo. Y bueno, en ese proceso de estudiar, pues alquilas una casa, tienes un casero, luego te vas de Erasmus, te lo pasas genial, vuelves otra vez y cuando voy a alquilar una segunda casa me encuentro el mismo casero. Y digo, ostras, digo, qué casualidad, digo, ¿tienes dos casas? Y me dice, no, tengo 16. Y yo, o sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿esto existe? ¿Esto se puede, o sea, es algo que la gente puede hacer? Y queda ahí, ¿vale? Entonces, lo tengo en la mente. Yo sigo estudiando, por circunstancias de la vida tengo una pensión que se me acababa a los 24 años. Yo empecé a estudiar también un poquito más tarde porque hice módulo medio, módulo superior y luego me lancé a la carrera. Y al acabarse la pensión yo empiezo a tener un poquito de miedo de cómo voy a seguir pagando donde estoy viviendo de alquiler, cómo voy a seguir pagando mi vida, mis estudios y me surge la idea de, oye, como gracias a mis abuelos, hasta los 18 años esa pensión se metió en un fondo con un interés compuesto y fue subiendo. A los 18 años me dijeron, Julio, esto es tuyo y aquí tienes la pensión, apáñate. ¿Son tus abuelos? Son mis abuelos, o sea, súper agradecido. Nada, eso estaba ahí, yo no lo toqué hasta que tenía la necesidad de ver qué hacía con eso para que me siguiera dando una rentabilidad o un flujo de caja mensual. Nada, pues un poco blanco y en botella, o sea, veo que hay viviendas que se pueden comprar y alquilar, yo era un mismo inquilino y digo, bueno, pues ese dinero que tengo, parte de él, compro a tocateja un inmueble y la renta mensual que me va a dar era exactamente más o menos igual que la pensión que tenía, que era baja, o sea, tampoco era una gran pensión. Y nada, en pleno 2008, burbuja explotada, precios aquí. Llega Julio y hace, bueno, pues compro este. ¿Negociar? Pues no sé, es el precio de mercado, pues vale, es el precio de mercado. A día de hoy puedo decir que 18 años después creo que puedo venderlo por lo mismo que lo compré. Así que, operación redonda. Pero me ayudó en lo que yo buscaba, que era en tener unos ingresos que me dieran un pequeño colchón para poder seguir estudiando y luego me ayudó a seguir evolucionando el inmobiliario mientras trabajaba de ingeniero en una multinacional, que bueno, también crecí en la multinacional porque como tenía ese colchón yo me sentía suficientemente tranquilo de que lo que hacía en el trabajo era lo que yo consideraba que había que hacer o que quería hacer, mirando siempre por la empresa, porque si me echaban o no les parecía bien lo que yo pensaba, me daba igual. O sea, me iba y había aprendido cómo generar otros ingresos recurrentes. En ese camino de 7 años de ingeniero, pues fui, bueno, lié a un amigo, le expliqué lo que había hecho, ya entendía cómo funcionaba el mercado, ya sabía que había hecho una mala operación, el precio de la vivienda ya estaba bastante bajo, entonces compro una segunda vivienda también en Alcoy, que era donde había comprado la primera, a medias con un amigo. La estuvimos alquilando, pues yo creo que 8 años o así, hasta que luego salió la operación de venderla y la vendimos. Pero bueno, ya empecé a entender cómo funcionaba este sector. ¿Cómo fui creciendo en él?
pues me empecé a meter en el alquiler turístico, vi que lo que estaba dando una rentabilidad en normal de un 6%, 5%, con el turístico pasaba a un mínimo un 15% en esa época. Y empecé a intentar crecer en esa línea. En vez de comprar todo yo, porque no tenía la capacidad, empecé a hacer la gestión de gente que estaba haciendo estas inversiones. Yo ya sabía cómo coger un producto y ponerlo en el sistema, o sea, en el mercado de vacacional. Y nada, empezaron a entrar casas por el boca a boca, boca a boca, boca a boca. Llegamos hasta 25 casas. Empezamos a hacer una marca, a hacer una empresa ya más seria. Yo a la vez trabajando y mi socio igual, también tenía su otro negocio. Y cuando ya dijimos, hostia, los ingresos que me está dando esto ya están como al nivel de ingeniero. Yo estaba como buscando la libertad financiera. Sí. Ya me planteé y dije, venga, hasta aquí. Se acabó el trabajo de ingeniero. Pleno 2019. ¿Vale? Dejo el trabajo, pandemia. Digo, muy bien, Julio. Por suerte, habíamos montado la sociedad casi sin gastos fijos, o sea, no teníamos oficina, sí teníamos empleados, pero no hacíamos el típico rent to rent, que lo que hace mucha gente es cojo una casa o un edificio, pago un alquiler fijo y lo subarriendo en un vacacional o lo que pueda hacer legalmente. Entonces, como eso no lo habíamos hecho, nos bajan la persiana. Bueno, con los empleados pues tenemos la ayuda que tenía todo el mundo con los ERTE. Y nada, pasa toda la pandemia. Yo en ese camino pido volver al camino de ingeniero. Me apoyo otra vez ahí porque tenía un buen recorrido y me parecía también motivador para mí. Y bueno, ahí estoy hasta el 2022 también, mientras se recupera un poco el mercado. Y ya sí que me lanzo de quitarme de ingeniero y ya yo creo que alcanzo la libertad financiera y ya en vez de no trabajar decido trabajar en lo que quiero y en lo que me gusta. Hice alguna otra inversión porque no me quería quitar del todo de la parte de ingeniero, entonces me sale la oportunidad de comprar una heladería con la idea de escalarla, hacer un proyecto franquiciable y en eso también estoy como haciéndolo crecer. ¿Ves cuando he dicho lo de los jaleos? No iba a desencaminar. Sí, y bueno, y otros muchos jaleos que yo creo que saldrán durante la conversación. Qué bueno. Pues sí. Vamos un poco por partes porque, bueno, ya te digo, yo en tema inmobiliario es cierto que en lo que es la cuestión tradicional no lo tengo a nivel tradición familiar y tampoco lo conozco, lógicamente, o sea que totalmente neófita en ello. Y como te decía al inicio, antes de empezar a grabar, ¿no? Yo lo que hago, pues invierto en inmobiliario, pero lo hago a través de fondos y de una forma diferente a lo que se suele hacer siempre. Entonces, has comentado cuál fue tu primera inversión inmobiliaria y has dicho que, lógicamente, el mayor error pudo ser lo de comprarlo a un precio superior por el momento de crisis que se vivía en aquel entonces. ¿Cuál dirías que ha sido el otro error si obviamos el precio? ¿El otro error de esa operación o de otras operaciones que he tenido? Yo te diría, en general, el que tengas en tu top de errores. Mira, un error que me frenó el crecimiento de una forma bestial fue en el momento en el que, bueno, yo era joven, vivía en casa de mis abuelos en ese aspecto, y dije, nada, tengo dinero, me va bien, voy a comprarme la vivienda de mis sueños. Me lo puedo permitir y consigo que me financien la compra, creo que eran 300.000 euros con la reforma y todo más o menos, me financian con todo. Y nada, evidentemente, tipo variable, a una vivienda en la que voy a vivir por lo que no me genera nada. Y después de ahí intenté escalar y me dijo el banco, bueno, pero es que tú tienes estos gastos. Entonces, ¿qué me pasó? Que entendí que si te apalancas con deuda, tiene que darte una rentabilidad, porque si no se convierte en deuda mala. Si en cambio tienes una deuda buena, te genera un flujo de caja mensual, el banco te va a seguir dando dinero porque has sido capaz de generar un negocio y entiende tu proceso. Luego el otro punto, que cuando vienen las vacas flacas y los intereses variables suben con el Euribor, la hostia es aún mayor. Entonces aprendí como dos fallos para mí gordos, que una vez entendí esto que me estaba pasando, me fui de alquiler a otro sitio. Esa casa la tengo en alquiler vacacional porque tengo la licencia y tengo todo en orden, y a día de hoy está pagando la hipoteca y está pagándome el alquiler, e incluso me deja algo. Qué bueno.
Y claro, has hablado justo ahora del apalancamiento. Entiendo que en esta primera operación dijiste que fuiste a tocateja, 100%. ¿En la siguiente ya sí te apoyaste en el banco? No, porque era muy pequeña. Era una operación en una zona que los precios antes estaban muy bajos, a día de hoy ya no. Entonces eran 20.000 euros. Tenía ahorrado 20.000 euros y no me atreví. No me atreví aún a jugar con... No lo entendía suficiente como para apoyarme en el apalancamiento, pues para mejorar un poco los números. En cuanto hice la operación de la compra de mi vivienda, ahí sí que empecé a entender cómo utilizar bien el apalancamiento y la deuda. Y a partir de ahí todo lo que he hecho, en un principio me he ido apalancando, a no ser que haya sido una operación o que por rapidez no necesitara, o sea, pudiese meterme y era complicar un poquito la operación. También lo hacía entre varios y no era tampoco una cantidad tan alta, y a lo mejor ahí sí que he entrado de golpe, pero una vez esa operación estaba rodando, sí que he financiado el producto ya acabado para meterme en otros productos y recuperar el dinero que había puesto sin apalancamiento. O sea, esas operaciones son un poco más complejas, pero sí que las hago también. Y si me dices que es lo mejor y que recomiendo, todo con un buen criterio, usar la deuda y apalancarse. Okay. El apalancamiento siempre he entendido como, yo siempre hago el mismo símil, es como un Ferrari. Lógicamente yo el Ferrari lo voy a coger y puedo pasármelo de lujo en curvas, pero no me voy a meter en Gran Vía a intentar llevar el Ferrari a 200 cuando está limitado a 30. Exactamente. Ahí me voy a pegar una leche de narices, ¿no? Pues esto es un poco igual. Si sabes utilizarlo y utilizarlo bien, puede ser un arma, pues eso, de doble filo. Sí, hay mucha gente pues, que se mete con no sé, un 100% de financiación. O sea, quiero decir, si lo has hecho bien, lo has calculado todo bien, ok, pero no intentes, como en tu primera operación, intentar pues lo más complejo y complicado que puede tener este sector. O sea, vete a un paso sencillo, intenta hacer unos pequeños ahorros iniciales y después de eso pues que consigas un cash flow suficientemente bueno para que no te pueda caer la operación por cualquier error que hayas tenido, y que aprendas también cómo funciona esto. O sea, y luego una vez lo entiendas, pues ya puedes irte a operaciones más complejas. Pero eso es como creo que funciona el mundo. O sea, debería. O debería, por lo menos. Vamos a hacer justo un juego, si te parece bien. Sí. Vamos a imaginar que alguna de las personas que luego pueda ver el podcast dice, oye, pues justo tengo 100.000 euros ahorrados y bueno, tengo unos ingresos estables, estoy bien y quiero meterme en el sector inmobiliario, pero hay tanta información en redes sociales, ojo, alguna buena, otra quizás no tanto. ¿Cómo lo hago? O sea, si tú fueses la persona que le tienes que ayudar, ¿qué sería lo primero que le preguntarías o que necesitarías saber de él? Lo primero, entender cuál es su objetivo a corto, medio y largo plazo, porque cambia la estrategia. O sea, si solamente quiere unos ingresos que le den un pequeño apoyo, pequeños, no me complicaría, iría como persona física. No sé, si vas a hacer 2 o 3 operaciones seguiría igual, a no ser que tenga otros ingresos mucho más grandes y a lo mejor cambie un poco su situación. O sea, tendría que entender si es asalariado, si es empresario, esos 100.000 euros que tiene, cómo los ha ahorrado, si tiene facilidad en volver a replicar ese ahorro, si tiene un pequeño colchón. O sea, son datos bastante importantes para armar un poco la estrategia inicial. Porque a lo mejor si tu meta es dedicarte solo a esto, pues vete ya directamente pensando en una sociedad patrimonial y armándola, porque aunque el día 1 no sea rentable, cuando llegues al día 30 ya tienes los deberes hechos. Y merece la pena ir a la financiación, va directamente con el banco. Porque tú te puedes financiar más fácil como persona física, pero tu límite está en un 30% más o menos de tus ingresos. Si eres una sociedad, el banco te da más margen. O sea, si tu beneficio es X, te puede dar más cercano al X, porque es recurrente, pero sí que es verdad que tienes la contrapartida que te dan 12 años, apretando 15 años de hipoteca. Y los tipos suelen ser un pelín más altos. Entonces, es una balanza. Luego el riesgo es diferente como persona física. Obvio. Imaginemos que estamos hablando de una persona física que tiene esos 100.000 ahorrados. Vamos a poner el caso de que sea asalariado y en este caso pues se lanza a invertir, quizás no utilizando los 100.000, lógicamente, por lo que hablabas antes. Y en ese caso dice, vale, ¿y
¿qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Me voy a alquiler vacacional? ¿Me voy a pisos de segunda mano? Sí. A ver, ahora mismo yo recomendaría meterte en dos, o sea, creo que con 100.000 euros te puede dar para dos operaciones de 140, 150.000 euros, Okay. poniendo un 30%, 20% de los 100.000 euros y el resto guardándotelo para cualquier imprevisto que pueda surgir o un colchón también para ir más tranquilo. Intentaría, la zona es difícil porque depende de dónde sea la zona, pero de dónde sea la persona. Pero sí que intentaría que sea una zona relativamente conocida por esa persona, ya que es su primera operación. Okay. Y no me iría a más de 1 hora de distancia, porque si vives en Madrid capital por esa cantidad de dinero, Olvídate. Pero si vives en Alicante, pues te puedes ir a, no sé, a Elda, Novelda, Petrer. ¿Cómo barre para casa, Sí, hombre. No se ha notado apenas. Son pueblos que conozco, no me pongo en Madrid a ver qué pueblos hay alrededores. Obvio. Y es que lo bueno es que en la zona donde vives es que hay mucho. La gente solo está mirando el núcleo urbano, Ya. que también te digo una cosa, yo ahora donde estoy miro el núcleo urbano, pero yo no empecé ahí. O sea, mi escalera empezó en Alcoy, que era en ese momento donde había una universidad con crecimiento, donde había empresas potentes como una de crema se llama Germen de Cappuccini, y empresas que decías, bueno, aquí hay un potencial importante para que la vivienda siga subiendo de precio, haya suficiente demanda para que la oferta que hay sea cubierta. Sí. Y los estudiantes, bueno, algo que no he dicho antes es que la segunda pregunta que yo le hice al casero en Alcoy fue ¿cuánto tiempo has tenido un piso vacío de los 14? O de los 15, no, ya no me acuerdo. Y me contestó que 2 semanas. Entonces, yo ya contaba... Estamos hablando del 2008. Entonces, yo realmente ya contaba con un dato que dije, tiene que ser aquí, estoy estudiando aquí. También el primer año alquilé por habitaciones, yo vivía en una. Y aproveché pues, a no pagar ese alquiler que estaba pagando, ya por ahí me estaba ahorrando, y por otro lado las 2 habitaciones que tenía en la casa libres las estuve alquilando y compartiendo. Volviendo a donde estamos, la zona, pues intentaría una zona con demanda ya sea de estudios, demanda ya sea de trabajo, pero con una demanda clara. También me fijaría si el ayuntamiento está invirtiendo en esa zona, si hay proyectos. Intentaría buscar algo así, que creo que hay mucho, ¿eh? O sea, hay muchos ayuntamientos pequeños que se mueven y puede ser interesante. Ahí. Imaginemos entonces que vale, ya va haciendo todos estos deberes el inversor y llega un momento en el que dice, pues mira, he encontrado una oportunidad, un piso en Alicante por 150.000, no sé si estoy diciendo una barbaridad No, o si podría ser, puede encontrarse. Sí, sí. Y en ese caso dice, ¿y ahora los números qué? ¿Qué rentabilidad tengo que esperar que me dé para meterme a esta operación o hasta dónde? ¿Cómo lo haces tú para evaluar que sea rentable? Yo ahora apunto más alto a la rentabilidad, pero un ejercicio fácil y sencillo que hacía en su momento y que ahora lo hago pero con otros números es ver a cuánto se alquila mensualmente en el caso conservador de alquiler, o sea, a larga estancia. O sea, es decir, si veo que en la zona se está alquilando por 1.000 euros al mes, esto lo multiplicas por 12 y lo divides por el precio que tiene la vivienda de compra más los impuestos, más el ITP. Entonces, si la cifra te da entre un 8%, sí, un 8%, eso sería la rentabilidad bruta, y yo ya empiezo a interesarme. O sea, y digo, aquí pueden salir los números. Y empiezo a calcular la rentabilidad neta. Si la rentabilidad neta está en un 6%, ya estás venciendo un poco a la inflación y ya puede ser una operación no compleja en la que puedes meterte y sabes que vas a tener tu dinero cubierto por lo menos durante el proceso, evidentemente si estás bien cubierto a la hora de que no tienes ocupas y no tienes otros problemas que te pueden pasar, pero por eso tienes que tener un buen colchón y no coger la operación con pinzas. O sea, no puedes hacer una financiación del 100% si la cuota de la hipoteca es 950 euros, porque te estás suicidando. O sea, es un peligro. Pero si la cuota de la hipoteca está entre 500 y 650 y estás alquilando por 1.000, que metiéndole un poquito de gusto esos 1.000
pueden subir un poquito más porque tiene algún valor añadido a la casa, o sea, ya es un poco de estudiar la vivienda, puede ser una buena primera operación. Yo en mi caso sí que me intento ir a mi rentabilidad bruta, es un 10%. O sea, yo cojo un 10% y luego lo siguiente que hago es, como lo he hecho todo con números conservadores, busco luego hacer la operación más rentable. Oye, que esta vivienda que he calculado con números conservadores sale esta rentabilidad, ¿qué pasa si alquilo por habitaciones? Siempre que sea legal. ¿Qué pasa si puedo sacar la licencia vacacional? ¿Qué pasa si alquilo en temporada? Normalmente, cualquiera de esas tres salidas se pueden hacer y pasas a una rentabilidad de 2 dígitos. O sea que el 10 lo estaríamos multiplicando casi por un por 2. El neto, que sería del 10 pasarías a un 8, estarías multiplicando por 2, sí. O sea, un 16, un 15, algo así. Ahora, si además estás jugando con apalancamiento y calculas la rentabilidad sobre cash on cash, a lo mejor te vas a un 50% de rentabilidad. Claro, y ahí está la otra. ¿Hasta qué punto en esa operación va a ser importante utilizar el apalancamiento? Es decir, le llega a este señor la hora de negociar con el banco, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que presentar? Bueno, el banco yo lo veo como un socio que te ayuda un poco a asentar el proyecto, porque al final esto no deja de ser un proyecto de inversión, y es tu primer filtro. O sea, el banco te va a decir cómo has sacado estos números. Sí que es verdad también que el banco no te financia como mucho un 60% cuando haces este tipo de operaciones. Otra cosa es que tú vayas a hacer una inversión en una vivienda que vas a vivir, entonces normalmente te da más. Ahora, no todos los bancos, o sea, hay bancos que están abiertos, que haciendo este tipo de operaciones te dan más porcentaje de deuda. Pero para eso ya tienes que a lo mejor apoyarte o en un broker hipotecario que sabe a qué banco ir y qué director de banco está abierto a escuchar este tipo de operaciones. Ahí te va a pedir que le asientes los números y en base también a tu solvencia te puede dar o no te puede dar. Esto ya depende un poco del perfil de cada persona. Vale. Y ya ha llegado ese momento, una vez que tiene todo atado, dice, es que me da miedo. ¿Qué le dices? A ver, el miedo es parte del proceso en la vida. O sea, el miedo es precioso. O sea, sin miedo todos seríamos kamikazes, por así decirlo. Y a mí me gusta mucho recordar el proceso de montar en bici. Cuando eres pequeño y tú ves una bici y ves a tus amigos subiendo en la bici y dices, ostras, yo quiero, pero me da miedo. Entonces dices, bueno, existen los ruedines, Sí. te ponen los 2 ruedines, el símil en inmobiliario, pues te formas, lees, aprendes, hablas, escuchas. Siguiente paso, te quitas un ruedín, pruebas, vas cogiendo seguridad, te quitas el otro, bueno, ya vas pedaleando solo, pero vas inseguro. En el otro lado has hecho tu primera inversión, estás entendiendo cómo funciona. En algún momento te has caído. Te has podido caer, sabes que es parte del proceso, aprendes de la caída. Sí. Y con el tiempo, cuando ya vas pedaleando con toda la seguridad del mundo, eso que al principio te daba miedo, a mucha gente se le ha convertido en un hobby y acaba bajando montañas que vamos, que cuando te lo cuentan cuando vas a empezar y no te lo crees. Okay. Pues cualquier aspecto de tu vida, creo que el miedo es exactamente igual. Y en el inmobiliario es lo mismo. O sea, los riesgos no no desaparecen del proceso, son parte del proceso. Simplemente tienes que aprender a protegerte, entender cómo pueden afectarte. Y algo que yo tengo mucho cuidado es que evalúo muy bien, perdón por la palabra, la hostia que me puedo pegar. O sea, nunca me metería en una operación que me hunda. O sea, siempre mido el riesgo en base a cómo me afectaría el fracaso. Son un poco mis estrategias. No, interesante. Yo siempre digo que el miedo es la salsa de la vida. O sea, no concibo hacer algo teniendo la total seguridad y diciendo, qué tranquila estoy, me voy a meter a esta inversión, a este negocio, todo va a salir bien. Ojo, todo lo que dependa de mí, sí. El resto de cosas y variables, pues bueno, las intentas controlar, pero como el malabarista que está en el circo, ¿no? Alguna vez se te puede caer alguna, siempre y cuando eso no suponga
que acabas hecho polvo y que ya no puedes volver a levantarte. Exactamente, si son cuchillos y te puede caer en un pie, ahí ya me lo pensaría. y empiezas primero con algo que no te corte el pie. Exactamente. Sí. Y luego hay ahora algo que está muy novedoso, que es el tema este de las viviendas modulares. Ajá. No sé cómo lo ves tú. Lo primero, en alternativa de vivienda real, como usuario para poder vivir en ellas, y luego también como inversión. A ver, te soy totalmente sincero. No controlo mucho las viviendas modulares, no he visto necesidad de entrar a ello, pero que, o sea, al final una vivienda modular para mí que está cubriendo la rapidez de construcción y que sea una construcción más económica. Pero creo que el problema que tenemos no es exactamente ese, o sea, creo que el problema que tenemos es más de base. No tenemos tanto suelo disponible. Es más, una vivienda modular va por las mismas reglas. O sea, tú coges un terreno que es urbanizable y tiene un porcentaje de posibilidad de urbanizar. Da igual si haces una vivienda modular, que seguramente, esto te hablo desde el desconocimiento, no puedes hacer un edificio de 100 plantas, no sé. Y a lo mejor con la construcción antigua sí. A título de licencias entiendo que tienen que también pasar por las mismas y tienen que hacer los mismos procesos y seguramente será una obra mayor, tendrás que hacer conexiones con alcantarillado, con aguas. O sea, creo que es una buena idea y habría que ver también las calidades, que supongo que tienen también que pasar por unas normas, el código técnico de edificación, o sea, que por esa parte lo veo que puede ser interesante, pero como te decía, no controlo tanto el producto como para darte una opinión clara de si es una mierda o es el futuro. Y yo creo que ahí pasa un poco lo de siempre, ¿no? Que hay empresas que lo hacen bien, son serias y cumplen pues todos estos estándares que has dicho, que al final acaba siendo como una vivienda tradicional. Sí, sí. Y luego habrá otros que te lo venderán, pues el típico que te llega por AliExpress, ¿no? Es como la casa de los 3 cerditos, que le soplas y se va volando. Y se va a tomar por saco la casa. Y decías que realmente el problema en España no es el suelo. O sea, el problema es el suelo. O sea, perdón, en España es el suelo, pero el suelo y ¿por qué tenemos ese problema? Quiero decir, ¿de dónde viene? Mira, mi opinión, no quiere decir que sea o sea, bueno, como la verdad. Partimos de que la oferta, en cualquier mercado, la oferta suele ser libre, o por lo menos bastante más libre de lo que es la oferta de la vivienda vamos a hablar del mercado español. Entonces, ¿quién está controlando la oferta? Totalmente el gobierno, ¿vale? ¿Y quién es el mayor beneficiado de que suban los precios? El gobierno. Estamos hablando de un conflicto de intereses. Partiendo de esa base, ahora, que el gobierno está intentando vender de que el culpable es Airbnb, el culpable es el inversor y nos demonizan, nos llaman especuladores, creo que la palabra especulador hay que cogerla con pinzas y ver qué estás haciendo. Porque si estás cogiendo una vivienda que estaba cerrada, la estás reformando y la estás poniendo en el mercado de alquiler, la palabra especulador no define ese trabajo. O sea, y es coger el diccionario, o sea, no tengo que definirlo yo. Ahora, ¿que ellos mismos, el gobierno, tiene la llave para solucionarlo? Sí. ¿Que le conviene? Pues solamente con el ITP creo que han recaudado el año pasado, hace 2 años, 15.000 millones de euros. Va ligado en porcentaje al valor del precio. Pues si sube el precio. Y eso no tienen que invertir en suelo. Ya. Entonces, pues tú podrías decir desde el gobierno, bueno, pero si liberalizan el suelo, se puede hacer mucha más oferta y al final hay tanta compra-venta que se iguala. Ya, pero para eso tienen que invertir ellos. Un gobierno que está en déficit año tras año, que la deuda no hace más que aumentar y tiene un mercado y un sector que ya es rentable para ellos. Que lo cogen, se lo meten aquí al bolsillo fresco y empujan a la población a que mire a otro lado y ataque a otros. No, eso es mi opinión, ¿eh? No, lo escuchamos todos los días, ¿no? El inversor especulador, es todo culpa de los fondos buitres. ¿Tú te sientes más parte del problema o de la solución? Mira, te voy a poner un ejemplo bastante sencillo, parte de la solución. Una operación en Alicante que la idea era comprar una casa unifamiliar bien situada cerca de Renfe
y teníamos en el edificio de al lado y el otro edificio de al lado 5 plantas. Yo compro la unifamiliar con planta baja y planta 1. Idea del proyecto, tiramos, si la estructura no aguanta, tiramos y levantamos 5 plantas, ya que solamente tenemos que igualarnos a los 2 edificios que tenemos al lado. ¿Vale? Vamos al ayuntamiento y nos dice que no, que esa zona, el plan urbanístico máximo, 2 alturas más ático retranqueado. O sea, 3 alturas. Claro, yo hago números y digo, muy bien, solo para salir empate tendría que vender cada casa en el centro de Alicante por, creo que eran 195.000 euros, calculamos. No, perdona. Me he equivocado. Por 295.000 euros. ¿Vale? Entonces, yo digo, vale, entonces todo el riesgo que yo voy a poner en esta operación, ¿dónde queda? O sea, porque yo voy a coger todo mi capital, voy a estar 2 meses con ese capital bloqueado montando un negocio, o sea, montando unos inmuebles, unas viviendas, las voy a meter en mercado, pero no me es rentable. O sea, quiero decir, puedo meterme en otro sitio que me va a dar mayor rentabilidad. O sea, ¿por qué voy a meterme en este? O sea, cuando estás atacando al inversor, el inversor al final va a invertir. Si es el mercado accesible de la vivienda, pues generará vivienda y la pondrá en el mercado. Oye, que no le es rentable, se irá a otro. O sea, quiero decir, yo no estoy aprovechándome, ni yo ni cualquiera que esté metido en negocios, de un mercado para intentar explotarlo. Simplemente estoy intentando que mi dinero me dé una rentabilidad. Veo que hay necesidad de oferta de propiedad, pues bueno, me meto en ese mercado que es el que conozco y el que la vida me ha llevado un poco a ello. Pero es que luego la vida me ha llegado a montarme heladerías. En heladerías también estoy mirando la rentabilidad que me dan. O sea, no monto una heladería simplemente para ponerla a vender helados y a regalarlos, porque que lo haga otro. Obviamente cada uno con su dinero hace lo que quiere, debería ser así, y sobre todo se mete en los negocios que quiere, siempre y cuando sean lícitos, no esté pisando a nadie, y luego sobre todo buscas también, que eso es lo que muchas veces no se cuenta, parece que se monta un negocio con un afán de recaudación, como si fuésemos un Estado, cuando lógicamente tú quieres ganar dinero y buscas rentabilidad, pero también estás ofreciendo algo o estás dando un valor, porque en este caso, ¿cuánto se queda el Estado de una operación inmobiliaria tipo? Pues mira, una tipo en la que un propietario particular compra por 150.000 euros, pasan un par de años y solamente con la inflación la casa ha pasado a valer, bueno, la inflación no, perdona, el IPC, la casa ha subido hasta 200.000 euros, se supone que en el papel está ganando 50.000 euros. ¿Vale? En la operación de compra, esos 150.000 hay que sumarles, dependiendo de la comunidad autónoma, pero para hacerlo fácil vamos a decir un 10% del ITP. ¿Vale? En la Comunidad Valenciana es un 10%, creo que ahora acaban de bajar al 9%, pero vale, un 10% de 150.000 ya son 15.000, contra los 50.000 que habías ganado. Luego, si has estado 5 años en esa vivienda, has ido pagando IBI, has ido teniendo costes, no sé, vamos a decir 3.000 euros más o menos. Entre bueno, IBI, comunidad... Sí, en la operación, por decir una cifra, tampoco quiero ser exacto porque tendría que coger la calculadora. Bueno, había que sumarle también la notaría, registro, etcétera. O sea, esos 15.000, ponle otros 3.000 más, 18.000. El mantenimiento, venga, vamos a dejarlo en 20.000 por tenerlo cerrado. Y ahora vas a vender. Hay una plusvalía, que es lo que ha aumentado el valor del suelo según el ayuntamiento. Ponle otros hasta 5.000 euros más o menos, o 4.000 euros, dependiendo de la zona y el crecimiento que haya tenido la zona. Ya estás en 24, 25, y ahora te vas a la ganancia que has tenido, que la pones en el IRPF, que puede ser un 19%, dependiendo un poco de los tramos. Pues te puedes ir fácil a 35.000 euros en una operación en la que tú habías ganado 50. Pero el especulador al que señalan es a ese. Pero el otro está viviendo de esa operación. Pero es que luego no para ahí. El que la vende a 200... también tiene que pasar por caja. Exacto. Y el que se la compra, esa operación está generando también. Ahora otro 10% más notaría, tal, que son otros 20.000 euros más. O sea, es un negocio redondo. O sea, redondo y planificado para que los precios suban. Porque si... yo soy de los que cree que el que compra no tiene que pagar impuestos. Porque es que si no, cuando venda va a querer recuperar lo que ha puesto de impuestos. Sí o sí.
Entonces, con que en un año se repita una operación 7 veces y que nadie gana dinero, estás doblando el precio. O sea, ese 10% en 7 operaciones se te va al doble, pero vamos, fácil. Entonces, creo que vivimos en un engaño, no sé, una trama o algo, suena especulador. No, sí, y verdad, trama a día de hoy, que tampoco se puede decir mucho, ¿no? Pero sí, muchas veces da esa sensación, ¿no? Desde fuera, que parece que todas las cosas están siempre como una especie de, no sé, ojo de Sauron que está intentando hacer todo fatal, y que no niego que haya personas o que haya gente que haga, o grupos, ¿no?, que haga ciertas operaciones en el sector inmobiliario o donde sea, que habría que darles una vuelta. Sí. Pero en este caso, oye, me parece un negocio redondo. O sea, yo, sinceramente, no que le den al inmobiliario o que le den a las inversiones en lo que sea. Sí. Si estoy quieta y me va cayendo solamente de lo que van haciendo los demás... Exactamente. O sea, pero o sea, yo siempre he visto... Bueno, algo que aprendí de mi último trabajo es que el mercado tiende a regularse solo. O sea, si yo tengo ahora mismo una gallina de huevo... De huevos de oro. De huevos de oro, iba a decir. Claro. Preséntamela. Bueno, si tuviera como el negocio perfecto en el que hay un gap entre el coste y la venta así de grande, y que además el fee de entrada, la barrera de entrada a ese negocio es baja, todo el mundo entraría, ¿vale? Con la almendra, con las nueces, es algo que pasó mucho tanto en Estados Unidos como en España, y se ha visto mucho. Entonces los fondos, muchos se iban metiendo allí. ¿Qué tiene la producción de almendra? Que hasta el 4.º año no empieza a verse la rentabilidad. Entonces, ¿qué fue pasando en el mercado? Que entraron muchísimos fondos, y estaban los productores de toda la vida, y a los 4 años el precio hizo ¡fua!, al coste. Los que no han podido aguantar se han ido muriendo. Entonces los fondos que sí que podían aguantar se han ido quedando con el control de la oferta. Todo eso eso sí que creo que hay que protegerlo un poco, porque el que tiene todo el poder al final puede llegar a hacer un monopolio. Y eso creo en la liberación, pero también con las cosas bien redactadas y bien cuidadas, para que no llegue alguien y diga, pues compro todo un país, ¿no?, por así decirlo. Que estaría guapísimo, ¿eh? Estaría guapísimo. sería la leche. No, al final donde voy es que cuando hay un mercado con unos precios muy altos, o sea, un gap muy alto entre los precios de venta y los precios de coste, el mismo mercado, cuando empiezan a producirse oferta, los precios caen. Y eso pasa en cualquier mercado. Y en cuanto deja de ser rentable estar en ese mercado, te mueves a otro y pivotas, porque has entendido cómo funciona la economía. Y es la famosa frase de, es el mercado, amigos. Exactamente. Y no tiene otra, por mucha más vuelta de tuerca que queramos pero dar, ¿no? Pero es necesario, porque lo que ahora mismo estamos sufriendo es que hay una descompensación brutal entre lo que se produce de vivienda y con la necesidad y la demanda que hay. Entonces, no sería bueno para mi negocio, pero yo entiendo que hay unas necesidades en un país y que, oye, que hay que construir, que se construya, que pongan ayudas, que quiten impuestos, que faciliten la entrada a la primera vivienda. Todo eso bien regulado y sin otros intereses. O sea, creo que es necesario y hay que hacerlo, pero eso ya no me toca a mí. Eso te iba a decir, yo creo que ese mundo se llama Yuppie y no sé si todos tenemos plaza en él, ¿no? Pero... Y el otro día justo estábamos hablando ahora del tema de cómo ha subido la vivienda, y el otro día te escuché en un podcast que decías, quizás no hay que hablar tanto de cómo ha subido la vivienda, sino de cómo ha perdido valor, en este caso, la moneda fiat o el dinero. Y lo comparabas un poco con el oro. Eso es. Que, o sea, la cantidad de oro que hacía falta en su momento para comprar una vivienda. Sí, por recapitular un poco lo que dije y que queda aquí claro. Hace 6 años tú cogías y invertías en un inmueble, comprabas un inmueble por 140.000 euros y ha subido, según números, casi un 40%, ¿vale? Ahora mi pregunta es, ¿respecto a qué? O sea, porque si lo estás comparando como valor de referencia, el euro es más complejo que eso, porque el euro no se ha quedado quieto. El euro se ha ido devaluando y ha ido cayendo para abajo. Hoy en día, con la misma cantidad de oro, podías comprarte 2 viviendas, eso está claro. O sea, tú te hubieras quedado con el 1,5 kg y hoy con ese mismo 1,5 kg te compras 2 viviendas. O sea, esa era la comparación.
¿Qué hubiera pasado? No te vayas al oro, vete a un SP500 que va con las empresas. O sea, sí que tiene de referencia la moneda fiat, el euro, pero bueno, va subiendo con el valor de las empresas, y si hubieras dejado el interés compuesto a trabajar... Bueno, en el SP500 más con el dólar, pero... Sí. Pero sí. bueno, Sí, con sí, la moneda fiat. Sí, eso ya es poniéndonos técnicos, sí. Haciéndolo fácil, fondos indexados. Eso. Exactamente. Pues la comparación con la vivienda es que también había bajado la vivienda un 40%, por lo que con lo que habías ganado en esos fondos indexados también podrías comprarte más o menos 2 viviendas. Entonces, si somos justos, creo que hay que hablar un poco de todo, y que el problema gordo es lo que se ha devaluado la moneda. Y eso es lo que al día a día duele, y es el mayor problema. No solo decir que la vivienda ha subido, me parece que eso es ser simplista y... Bueno, pero eso es lo que más vende, lógicamente. Exactamente. Porque luego hablar de cómo, por ejemplo, el oro ha desbancado al euro en cuanto a reservas que tienen los bancos centrales no vende tanto, porque sería especular, igual, a lo mejor, ¿no? Pero la verdad que me parece súper interesante, y creo que sí, el discurso no tiene que ser o caer tanto en esa simpleza, pero luego todo esto nos lleva a que, lógicamente, se alcanza o se llega a la tan ansiada libertad financiera, que la comentabas un poco al principio, y me ha gustado mucho el símil que has hecho de... Yo estaba trabajando en esa multinacional, era un ingeniero, me lo pasaba bien, pero además me lo pasaba bien porque sabía que me podía ir, me podían echar, me iba a dar igual porque no lo necesitaba. Creo que eso daría para otro podcast, el entender un poco cómo cuando trabajamos y cuando estamos en un puesto que nos gusta, que lo disfrutamos, que lo pasamos bien, que no vamos amargados a trabajar, que creo que ese es para mí el leitmotiv de cualquier persona. Eso también te lo permite el hecho de que te has estado currando tú antes, ya no te digo para alcanzar libertad financiera, pero sí para decir, oye, yo estoy en un sitio donde no me tratan bien, donde no me gusta, donde estoy amargada todos los días, me voy de ahí, y poder tener esa libertad. Entonces, ya nos has chivado un poco qué es para ti, pero ¿cómo la definirías, la libertad financiera? Una definición fácil es en el punto en el que, o sea, bueno, cada uno tiene una cifra, ¿no? ¿Cuál es esa cifra de cada uno? Pues la justa como para que te dé libertad de elegir qué quieres hacer con tu tiempo. Yo siempre la defino así. Ahora, ¿qué es para mí en mi día a día? Que gracias a llegar a este punto te puedes dedicar a lo que te gusta, y eso lo disfrutas, y ya no sientes el trabajo como un trabajo, sino como un hobby. Y para mí, o sea, creo que entender este concepto es lo principal, porque mucha gente piensa que el que se dedica a esto luego vive haciéndose así en la nariz día a día, y yo creo que si hiciera eso me pego un tiro. O sea, pues, ¿qué hago? Pues voy montando otros negocios, me meto en líos, me meto en Vamos a esos líos, las heladerías. O sea, ¿cómo narices llega un inversor inmobiliario a meterse en heladerías y luego sé que tienes más activos? Por otro lado también inviertes en startups con ACA. ¿Qué te dan estos dos activos que no te da el inmobiliario? Mira, el primer objetivo, diversificar. Yo empecé a ver que tenía todos los huevos en la misma cesta y dije, no debería pasar nada, pero si hago otras cosas, estoy más protegido. Vamos a diversificar y a tirar un poco por ahí. Vale, la heladería, ¿por qué surge? La heladería es un proyecto que yo sigo muy de cerca, o sea, esta marca de heladerías, que lo montó un amigo. Y por circunstancias de la vida deja un poco el proyecto de lado y empieza a meterse con negocios familiares. Y bueno, nos conocemos y todo muy bien. Y llega un momento en el que a mí, por circunstancias de la vida, un conocido, un extranjero, me dice, quiero invertir para mi mujer, montar un negocio. Ok, hablo con mi amigo y digo, oye, ¿tú venderías en el negocio? Sí, lo vendería. Y me enseñan los números. Me enseñan los números, que ahí tengo yo un problema. Haces cálculos rápidos y dices, ahí voy yo. Claro, aparte me encanta la ingeniería, tengo ya bastante experiencia en el sector de alimentación, me encantaba el helado ese, o sea, era fanático de esa marca de helados y tenía el dinero. O sea, vi una rentabilidad y dije, madre mía, si es casi por encima de lo que me estaban dando una vivienda, y me lié. Me lié, como me encanta
ir con las cartas dadas la vuelta, pues encima de la mesa, las pongo siempre encima de la mesa, pues hablo claro con mi alrededor. Mi familia política pues dice, yo también quiero meterme, y montamos otra heladería. Un amigo tiene un local, me lío con él y monto otra heladería. Al final ese amigo mío acaba siendo mi socio en el proyecto y montamos otra. De repente él tiene otros socios y surge la posibilidad de Sevilla, pues allá vamos todos. En Sevilla vamos a montar varias con esta otra persona del proyecto. Y bueno, y el proyecto crece gracias también al equipo de Sevilla. Y ahora estoy por la parte, mi hermana que estaba viviendo en Estados Unidos y ahora se ha vuelto a Madrid. Estamos viendo de montar aquí en Madrid también varios puntos. Segovia, porque tiene ella familia política en Segovia. Entonces, ya hemos entendido cómo funciona, hemos hecho un know-how. Yo ya he separado lo que era la producción de lo que es la venta de heladería. Toda esa parte de estructura ya la tengo controlada. Y la siguiente fase es franquiciar. Y estamos armándolo para 2027, más o menos, empezar a darle... ¿Y la franquicia aquí en España o fuera? No, en España. En España. Sí, la idea, por resumírtelo, tampoco quiero explicarte aquí demasiado porque no hemos venido a eso. Me das un hambre que para qué. Porque además dijiste que los teníais sin gluten, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y naturales. O sea, la idea del producto es que intentamos no meterle aditivos insanos. Al final, aditivos el azúcar mismo es aditivo y muchas veces cuando es con Oreo, el Oreo mismo lleva aditivos, pero intentamos proteger bastante el producto y la verdad es que hay mucha gente con problemas de piel que luego nos dice, oye, agradezco muchísimo que lo tengáis así. Y así que bueno, el problema de una franquicia así rápido es la inversión inicial que tenía que hacer, porque cualquier heladería normalmente se produce el mismo el helado, y yo lo que he visto y he conseguido hacer bien y controlar bien es que la producción esté fija en un sitio y desde ese punto enviar. Entonces el que monta la franquicia se está quitando de golpe unos 50.000 euros en inversión de maquinaria. Y es muy interesante como proyecto para un autoempleo de una persona que pueda tener un equipo que le ayude y con un rendimiento interesante. Entonces, bueno, estamos dándole forma a eso y ya cuando lo tenga, pues hablemos del tema. Hablaremos. Y por otro lado, las startups con ACA. Sí, la parte de ACA, mira, me meto en ACA porque me llama mucho la atención el mundo startup, lo desconozco, pero absolutamente. Y me encanta conocer gente hambrienta como yo. Entonces, quería diversificar, voy metiendo pequeñas cantidades, no soy un gran inversor en startups, pero me encanta lo que ha montado y el ecosistema ACA. Conozco a muchísima gente, como a ti. Sí. Y luego, aparte, el equipo de ACA es maravilloso. O sea, Javier y Lara, que vamos, le meten mucha caña, y Javier es un loco de las startups y me encanta escucharle explicar cómo una empresa funciona o no funciona, la selección que hace y cómo te pone los pros y los contras y te explica todo. O sea, solamente por la parte de aprender cómo funcionan las startups que vienen a ACA, ya vale la pena, pero luego si sumas que te juntas con un grupo similar a ti y que salen asociaciones, salen proyectos, que es más, estoy haciendo un proyecto de IA inmobiliario que nace de dentro de ACA con un chico de ACA. Qué bueno. Oye, pues se nos va a quedar corto este podcast. Ya, es que me sabe. Vas a tener que venir en unos segundos, obviamente, para contarnos todo lo que queda, ¿no? Pero, sí. ¿Y en qué otros activos inviertes? He toqueteado un poco la inversión en oro y en criptomoneda, pero simplemente para entender cómo van y no he seguido haciendo lo que hace. Y también en fondos indexados, ahí sí que tengo un ingreso recurrente desde hace ya 4 o 5 años y con la rentabilidad, el otro día la estaba mirando, estaba casi al 100%, o sea, una locura. La verdad es que los fondos indexados, sé que no es el producto más rentable, porque siempre he escuchado que si coges de esas, por ejemplo en SP500, coges a las 10 empresas y solo inviertes en ellas, es muchísimo más rentable, pero conlleva más tiempo, cosa que no me apetece. Sí, eso es una aportación automática, la tienes simplemente y ya está. Qué bueno. Y ya para terminar, Julio, si tuvieses que empezar a día de hoy en el sector inmobiliario con todo lo que sabes y con el panorama que tienes en 2026, ¿qué harías? Buena pregunta, buena pregunta.
Creo que haría un poco lo que ahora estoy haciendo y empezaría poquito a poquito. Sí que es verdad que antes era más fácil empezar, ahora creo que simplemente hay que buscar activos pues más económicos, como pueden ser garajes o pueden ser trasteros. O sea, siempre hay posibilidades, es una cuestión de entender qué es un activo y bueno, o sea, a lo mejor me apoyaría en otras inversiones en activos como puede ser ahora la IA o invertiría en un activo que en vez de darte dinero te dé tiempo, intentaría vender ese, no sé, o sea, creo que hay muchos caminos a día de hoy que están por explorar. Me parece muy bonito y muy interesante subirte ahora mismo a la ola de la IA y llevarla pues a la parte de inmobiliaria, creo que es también algo muy interesante. Interesante. Pues muchísimas gracias de verdad por esta masterclass. Espero que a todos les haya servido casi tanto, al menos o igual que a mí, porque la verdad ha sido un verdadero placer y hemos aprendido un montón de inversión inmobiliaria contigo. Muchísimas gracias. De nada y muchísimas gracias por invitarme, que la verdad que ha sido un placer, ha sido una conversación muy amena y muy Esto lo dices ahora porque seguimos grabando. Ahora veremos. Y a vosotros, 1.000.000 de gracias por estar un día más aquí, en la hora del whisky. Recordaos que si os ha gustado el episodio y sobre todo si consideráis que os transmite algo de aprendizaje, pues que en este caso lo podáis compartir con quienes consideréis y sobre todo que os suscribáis al canal y os suscribáis también a la newsletter de Economía para Adultos, que ahí es donde contamos todas las cosas que no se ven delante de cámaras. Nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky y hasta entonces seguid invirtiendo con criterio, con cabeza y sobre todo cuestionando todo lo que suceda a vuestro alrededor. Chin, chin. Ya está.